Lo primero que vamos a necesitar es calcular el primer día del año, ¿vale? Entonces el primer día del año de relativo a alguna fecha. Para hacer eso y convertirlo luego en una función, la forma más sencilla es crear un parámetro, ¿vale? Ese parámetro va a ser fecha, fecha de referencia, por ejemplo, por supuesto, de tipo datetime, y le vamos a poner un valor, pues no sé, 2021 0428, ¿vale? Una fecha cualquiera. Ok. Ahora vamos a abrir un query en blanco. Esto probablemente lo podríamos hacer directamente creando custom function, o sea, custom column, perdón, y escribiendo el mismo código que vamos a escribir. Yo prefiero hacerlo así, aunque sea un poquito más avanzado, porque creo que como función va a quedar más claro y vamos a, en fin, va a salir un poquito mejor, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitamos es calcular la fecha, ¿no? Fecha de referencia, y la fecha de referencia va a ser, pues, fecha de referencia, sin más, ¿vale? Lo siguiente que vamos a calcular va a ser el año de referencia. Nos va a hacer falta varias veces y así, pues esto es el date.year de fecha referencia, ¿vale? Eh, Aquí le voy a añadir un guión bajo porque si no, quizás sea más, ¿cómo se dice? Menos claro de saber a qué nos estamos refiriendo. Ok. Después que ya tenemos el año de referencia, hay una cosa que nos dice la semana ISO y es que el día 4 de enero de cada año está siempre en la primera semana, ¿vale? Entonces vamos a ver cuál sería ese 4 de enero. Y ese 4 de enero, bueno, el primer día del año sería algo así. Primer día del año sería. Entonces, yendo por trozos, sería lo primero. A, Sería el date de año referencia eh, 1,4. Esto es el 4 de enero. Si lo queremos comprobar, simplemente le decimos done y aquí me dice que source was not recognized porque digamos que tengo que acabar con, perdón, tengo que acabar con lo mismo que empiezo. Vale, o sea, devuelvo el primer día del año, que efectivamente es 4 de enero de 2021. Fantástico. Voy a volver a Advanced Editor. Esto será algún día de la semana, ¿no? Esto será lunes, martes o miércoles. Para eso se utiliza la función date.week, day of week, ¿no? Entonces, day of week de un día, de una fecha, ¿vale? Diciéndole que el primer día de la semana es day.monday, porque la semana ISO, el primer día de la semana es day.monday. Lo que quiere decir es que el 4 de enero realmente fue el primer día del año, porque tiene un desplazamiento cero. Eso lo podemos comprobar mirando aquí el calendario, ¿vale? Enero 4 efectivamente es lunes, tengo el calendario en inglés, ¿de acuerdo? Pues ya está, 4 de enero. Ok, ahora lo que vamos a hacer es calcular el primer día del año. En este caso, de forma genérica, sería date.addDays a fecha de referencia. Le vamos a añadir -1 por este número de días. Es decir, si el primer día es martes, pues -1 por ese martes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y con esto ya devolveríamos el primer día del año. Si en lugar de la fecha de referencia ser del 2021 fuese del 2020, ¿vale? Y nos venimos aquí, pues ahora, vale, esto me he equivocado, lo siento, porque no le puedo sumar a la fecha de referencia, se lo sumo al 1 de enero, perdón. Esto es la tontería más grande del mundo. Pam, done. Vale, en el 2020 el primer día del año fue el 30 de diciembre de 2019, ¿vale? Y eso puede ser. Y esto nos da otra pista de que realmente nosotros un día puede pertenecer al año en curso, por ejemplo, el 1 de enero de 2020 puede pertenecer al año 2020 o al 2000 o al año anterior, ¿vale? Porque pertenezca a la última semana del año anterior. Y al final del año, el 31 de diciembre, puede pertenecer
a su año o al año siguiente. Por lo tanto, vamos a necesitar calcular las tres. Ahora mismo tenemos el año de referencia del año actual, ¿vale? Que es el primer día del año actual. Vamos a calcular el primer día del año anterior, ¿vale? Y entonces para eso vamos a hacer año referencia menos 1, ¿vale? Con lo cual es el año anterior, ¿vale? Y de la misma manera vamos a poner del año siguiente, que es año referencia más 1. Y aquí, pues año referencia más 1. Ok. Y ahora vamos a calcular una tabla que va a ser return, return va a ser igual a table from rows, y ahora aquí le tengo que poner un registro que tiene primer día del año anterior, primer día del año del año siguiente, ¿vale? Y si le queremos poner los nombres, se le puede pasar un segundo parámetro que sea primer día AA, año anterior, primer día sin nada más, primer día año siguiente, ¿vale? Y esto lo devolvemos en return, ¿vale? De esta manera, si todo está funcionando, yo ya tengo el primer día del año anterior y el primer día del año anterior, primer día de este año, primer día del año siguiente. Ok, con esto, ahora y comparando, vamos a poder calcular cuál es la semana ISO. Vamos a ver cómo se haría. En fin, vamos a hacer algo más. Vamos a cambiar el tipo de datos de las tres columnas, ¿vale? Le vamos a decir que es daytime para que lo tenga. Y ahora vamos a convertir este query, vamos a crear una función, ¿vale? ¿Por qué creamos una función? Porque como tenemos el parámetro fecha de referencia, pues ahora vamos a poder calcular todo esto, esta tablita, para todas las fechas que nosotros creamos. Entonces esta función va a ser devuelve 3 días, ¿vale? Es por llamarla de alguna manera. Y ahora vamos a crear un query que va a ser también un query en blanco, en el que vamos a poner en el Advanced Editor, de nuevo, voy a decir que va a ser el list.dates empezando en la fecha date de 2000, el año 2000, venga, 1, y quiero que me devuelvas 10.000 días en una duración que es de día en día. Vale, esto es lo que le estamos diciendo. Perfecto. Generamos nuestra lista de fechas, la convertimos en una tabla. Pam. Le decimos que es de tipo daytime. Nos venimos a add the column, invoke custom function. La función va a ser devuelve 3 días. Y la columna de referencia va a ser column 1, que es la columna que no he renombrado. Antes de llamarla voy a renombrarla para hacerlo bien. Fecha, ok. De nuevo, invoke custom function, devuelve días con la columna fecha, ok. Una tabla que expandimos y ahora tenemos para cada día cuál es el primer día del año actual, anterior y siguiente. Nuestro año de referencia va a ser el de la fecha que me quede más próxima, a la fecha menor que me quede más próxima. Por ejemplo, en el caso del 1 de enero del 2020 va a ser el 4 de enero del 2019. Esta es mi fecha de referencia, ¿vale? Y yo voy a pertenecer al año 99, no al año 2000. ¿Por qué? Porque el 3 es mayor, etcétera, etcétera. Para el 3 no, el 3 es ya la primera semana del año siguiente. Entonces, una vez que tenemos esto, lo bueno de que lo tengamos en una función, en esta función fecha de referencia, es que si yo me vengo aquí y hago una transformación, por ejemplo, pongo una custom fórmula y le digo
año ISO es. Entonces, pues vamos a ver. If, voy a empezar con el mayor, ¿no? If fecha. No estoy devolviendo el campo fecha, válgame. Voy a modificar la función, ¿vale? Voy a modificar el query que teníamos aquí, porque la fecha de referencia no la estoy devolviendo y sin embargo la necesito. La podría utilizar en cualquier caso, pero ya no haciendo esto. Entonces, bueno, venga, lo utilizo aquí. Ok. Entonces decimos que tenemos que ver cuál es la menor. Voy a poner... ¿cómo hacer esto? Venga, vamos a volver. Vamos a hacerlo que se entienda más fácil, ¿vale? Voy a volver a quitar el tema este. Le voy a añadir la fecha de referencia que la tenía como un valor más, ¿vale? Y lo añado aquí como tal. Entonces aquí pongo fecha. De tal manera que ahora cuando devuelvo los datos en return, voy a ver que no tenga la coma del final, ¿vale? Acá no la tengo. Guay. Ya mi query ya me devuelve esa fecha de referencia. Aquí tengo el resto de las fechas y ahora sí que puedo volver a lo que estaba pensando, ¿no? A custom fórmula y entonces vamos a decir año ISO es if fecha menor, bueno, perdón, mayor o igual que primer día a ese. Esta comparación no la voy a poder hacer porque están como tipo texto. Luego voy a meter una transformación para que esté correcta, ¿no? Entonces es el date.gear de primer día a ese, ¿vale? De este de aquí. Si es mayor, pues es este, ¿vale? Ahora decimos else if fecha es mayor que primer día, ¿vale? El que nosotros tenemos, then, me falta aquí el then, vale. Ok, si fecha es mayor que primer día, pues es el date.gear de, con el IntelliSense, de primer día. Y ahora ya, si no, ya solo me queda una, por lo tanto no tengo que hacer más comprobaciones. Else date.gear, en este caso de primer día del año anterior, ¿vale? Esto ya con seguridad me va a devolver el año ISO. Lo único que pasa es que lo que os decía, que estas tres columnas, para que le pueda hacer el date.gear, tienen que ser de tipo de datos fecha, ¿vale? Entonces, pues de tipo datetime, inserto el paso y ahora yo creo que ya esta funcioncita funcionará y aquí me dice que el año de referencia es 2019. ¿Por qué he hecho esto de esta forma? Porque ahora en mi query 2 la función, si no me equivoco, si la invoco de nuevo, 2015-0303, invoke, ya me devuelve el año ISO, ¿vale? Es decir, simplemente por haber cambiado el query, la función se ha cambiado. Es decir, que si yo me vengo aquí a invoke custom function y en el expanded, en donde se dice qué columnas se han expandido, le doy, ya me devuelve tanto la fecha de referencia que no me hace falta como el año ISO. Es decir, la función ya tiene el mecanismo para calcular el año ISO, ¿vale? Perfecto, ya tengo el año ISO. Ahora voy a calcular la semana ISO, ¿vale? Y la semana ISO, pues volviéndonos a nuestro query y volviendo al Advanced Editor, pues va a ser algo muy parecido, ¿vale? Bueno, aquí no lo voy a hacer tampoco en el Advanced, voy a añadir una columna personalizada. De hecho, me puedo copiar la del año ISO, la fórmula del año ISO, que es esta de aquí, me la puedo copiar. Es if, ¿vale?
porque es prácticamente la misma. Entonces añado una custom y le llamo semana ISO. La fecha de referencia ya no es date year, sino es directamente esta fecha de aquí. Esta es la fecha con la que tengo que tener de referencia, porque es la más cercana por atrás, ¿vale? La que es más pequeña que la fecha que yo estoy, más cercana. Entonces, simplemente quitándole la función date.year, yo ya tengo pues un valor, ¿no? Un valor de fecha. Entonces, si yo le digo date. Duration.days, porque no tiene duration.weeks, de fecha menos todo esto, tengo el número de días que han transcurrido desde mi fecha de referencia, ¿vale? Sí, y ahora tengo que cerrar el duration.days. ¿De acuerdo? De esta forma, mirad, esto me está devolviendo 120 días desde mi fecha de referencia. Si entro de nuevo y le digo que esto me lo divida por 7, me da el número de la semana, ¿vale? Pero me lo da con decimales. Esta es la semana 17, ¿vale? Como va a ser la semana 17 hasta que llegue el número 18. Entonces utilizamos number.rounddown, ¿vale? Para que me quite la parte decimal, ¿vale? De acuerdo. Ya tengo solo el 17. Y esto además hace que el primer día de la semana tiene un día de distancia dividido entre 7, daría 0. Es decir, sería la semana en base 0. Como yo no la quiero en base 0, sino en base 1, pues es 1 más el round de esto de aquí. Vale. Ya tengo la semana ISO. Me vuelvo a mi query 2 en el que estaba probándola, me vuelvo a mi expanded columns, añado la semana ISO, le doy a OK, ya tengo qué semana es, qué año ISO es, y ahora home, close and apply, y vamos a comprobar que lo que hemos hecho cuadra con lo que dice Power BI, ¿vale? Con lo que dice DAX, porque en DAX sí que tenemos una función que calcula la semana ISO. Vamos a dejar que esto cargue y volvemos. Bueno, ya está aquí. Ok. Vamos allá. Voy a poner la fecha de referencia en una tablita. Vamos a poner la semana ISO y el año ISO, ¿vale? Y vamos a utilizar una función DAX, new measure. Podría, mejor que una medida, que va a ser un poco extraño, lo voy a crear como una columna calculada. Aquí, new column. Es por tener un contexto de fila. Pues esto. S ISO igual a ISO week. Week num. Vale, el week num de una fecha, en este caso fecha. Y creo que hay que ponerle 21. ¿Vale? Si le pones 21 te da la semana ISO. Ok, y ya tengo aquí la semana ISO que arrastro aquí y en la que veis, bueno, intuís que efectivamente me coincide. Podría hacer una métrica, ¿vale? Si ya quiero comprobar todas las fechas que he puesto, puedo hacer una métrica que sea diferencias igual a devuelve esto es query 2 max de query 2 devuelve semana ISO menos el max de query 2 SISO, que es la semana week, ¿vale? Perfecto, esto cuando estemos a nivel de fecha va a devolver la diferencia esta que hemos puesto. Y ahora yo podría ordenar por los que tienen diferencia. Aquí diferencia 0. Aquí diferencia 0.
¿vale? Con lo que, en principio, este campo SISO me lo está sumando y eso es lo que hace que, y este de aquí no, eso es lo que hace que aquí me parezca un 44, pero no hay ninguna diferencia. También lo podéis ver de otra forma, ¿no? Sabéis que si filtro por el valor is not 0 y le digo aplicar filtro, si hubiese alguna diferencia, pues aquí me aparecería. ¿Vale? Y esta es la forma en la que calculamos la semana ISO. Os dejaré el script DM de la función que lo calcula en la descripción del vídeo. Y perdonad por el vídeo tan largo, no lo voy a hacer ni entradilla, porque si no, no tiene mucho sentido. ¡Chao!